Para las personas que igual no van a estar en la clase el día de hoy, voy a empezar a grabar. ¿Sí? Tal vez alguien tiene algún problema de conexión. Entonces, vamos a abordar desde este tema de paisajismo, pero considerándole como una disciplina para el diseño de interiores y exteriores que tienen que ver con elementos verdes. El paisajismo como tal es un arte, es un proceso por el cual como hombres nos vinculamos con la naturaleza. Esta naturaleza para nosotros como paisajistas, como diseñadores de paisaje, es una herramienta que va a involucrar la parte urbana con la parte natural, lo que nosotros necesitamos de esa naturaleza dentro de nuestros espacios. Así obtenemos espacios favorables para un tema de un ecosistema sano. Condicionamos también que en estos lugares van a haber bichos, van a haber pajaritos, van a haber roedores, van a haber animalitos domésticos. Hay una serie de elementos en cuanto a un tema de fauna que muchas veces no contemplamos. El tema de trabajar desde el lado de jardines, sabiendo que vamos a favorecer a los ecosistemas, nos ayuda a considerar también que damos aporte a soluciones que tienen que ver con la contaminación. Ayudamos a tener una vida más sana a la gente. El tema también del aire se limpia el momento que trabajamos con vegetación que oxigena estos espacios. La vida dentro de un espacio natural se vuelve desestresante, entonces podemos llegar a soluciones también de un tema de ansiedad, de autoconfianza y de mejorar la atención solo cuando trabajamos con temas de elementos verdes. Esos son algunos de los beneficios que se obtienen. Ahora, nosotros primero tenemos que percibir en qué espacio habitamos, cuál es el entorno que tenemos. En este caso, Esteban dice que vive cerca del bosque. Él tendrá un espacio mucho más natural de lo que puede tener tal vez Paola. Paola, ¿en qué lugar de la ciudad vives? Posiblemente alguien vive cerca del Parque Calderón, quiere decir que tenemos relación más con un centro histórico, algo que es mucho más sólido, no hay muchos parques. Otras personas, como en mi caso, vivo por Chayabamba, puedo tener áreas mucho más amplias, pero a nosotros nos condiciona dentro de este diagnóstico primero observar cuál es nuestro entorno. Este espacio urbano en el que habitamos va a resaltar desde el hecho de que es un espacio construido y que muchas veces los espacios que habitamos ignoran lo que pasa con el exterior. Ignoran el momento en que diseñan elementos arquitectónicos, se ignora qué pasa en los entornos inmediatos. El concepto de la arquitectura y de la naturaleza muchas veces no interesa, y sobre todo cuando se trata de construir edificios o proyectos urbanos en donde los réditos económicos son muchísimo más fuertes que dar una mejor calidad de vida a la gente. Lógicamente tampoco va a importar el efecto de la construcción en el paisaje o las consecuencias del ánimo de la gente cuando estamos hablando de factores económicos. Entonces, si alguna de ustedes vive en un condominio o en una urbanización, considere qué área verde posiblemente dejó el promotor de esa obra. Si dejó un área verde grande o pequeña, porque muchas veces dejan algo muy pequeñito para poder explotar más el terreno y vender más casas. Entonces, a eso es a lo que está acostumbrada la gente. Nosotros necesitamos dar una solución. Dentro de este diagnóstico también vale la pena abordar los espacios que están alrededor de nuestra casa, van a evidenciar muestras tal vez de angustia que pueda tener la gente propio de la realidad actual de la ciudad. Tal vez alguien vive cerca de algún mercado, de algún espacio de expendio. El espacio urbano abierto presenta deterioro también, muchas calles congestionadas, tal vez por donde ustedes viven hay mucho tráfico vehicular, hay un tema de polución y contaminación, o hay espacios en donde la gente se ha tomado, son espacios baldíos. Hoy en día en realidad es común la conciencia de la energía y de la salud del hombre y que esta depende muchas veces de las influencias de su medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder tener un jardín? Y esto es en realidad clave como para poder mostrar incluso a nuestros clientes después por qué la necesidad de vincularnos con esto. Modifican el microclima, incorporan oxígeno, van a absorber el polvo, aíslan acústicamente, brindan un contraste, sobre todo entre elementos sólidos, arquitectónicos que son muy duros, van a brindar textura y color, brindan una identidad al lugar, restauran el suelo. Hay diferentes plantas que incorporan oxígenos a suelos erosionados y deteriorados,
actúan como relajantes, marcan el paso del tiempo. Uno puede tener diferentes escenas y ver cómo fue cambiando ese entorno, porque las plantas van creciendo y eso nos condiciona un tema de tiempo. Suaviza las masas del concreto y da una escala y diversidad del paisaje. Un jardín tradicionalmente se consideró como un espacio cerrado en el que se podía crear una fantasía exótica, muy alejada de lo que realmente ocurría más allá de sus límites. Eso es lo que nos pasa cuando analizamos los jardines, por ejemplo, que vimos en la clase de ayer. ¿Se acuerdan? Entre los griegos, romanos, Edad Media, iban comportándose en base a las necesidades espaciales y sociales que tenían. Pero ¿qué pasa ahora con un jardín? El concepto de un jardín y de un parque tienen una fuerte atracción en los seres humanos. Es la imagen de un lugar placentero para la paz y la ruptura de la cotidianidad. Es una zona de terreno en donde se cultivan especies vegetales. Un jardín puede tener elementos naturales como artificiales, porque a la larga es un espacio construido por el hombre. A veces se ve la intervención del hombre en mayor grado que en otra. Por ejemplo, vean estas imágenes acá abajo. El jardín de la izquierda es armónico, tiene el elemento agua, tiene mobiliario. A mí sí me gustaría sentarme aquí a observarle un rato. Pero puede verse que es hecho por el hombre. Es más, los pisos, todo es bastante definido. En cambio, en el jardín oriental que tenemos al lado, a pesar de que el hombre lo construyó, parece más una escena de la misma naturaleza. Para diseñar un jardín, nosotros tenemos que considerar que hay que poner en consideración, valga la redundancia, un gran cuidado en cuanto a la elaboración y el mantenimiento que van a tener los árboles, arbustos, plantas. No se puede colocar de un modo casual. Hay que pensar siempre en cuál es el equilibrio y la belleza del resultado final. ¿A qué llego después? El diseño no se puede realizar sin tener en cuenta el contexto en que el jardín se encuentra, es decir, su entorno. Y para diseñar un jardín se cuenta siempre con 3 elementos. Uno es el césped, que es la alfombra que nos sostiene. El otro es el cielo. El cielo siempre le relacionamos porque a menos que trabajemos con una cubierta. Y las plantas. Esas no pueden faltar. Asimismo, las paredes, los árboles o los arbustos influyen en la totalidad del verde, ya que van a generar subespacios interconectados dentro de una misma área jardinera. En la imagen que ustedes pueden observar aquí, van a ver unos árboles, vean estos de contorno. Estos son los que me delimitan el espacio. El momento en que no existe esta vegetación, la visual se iría muchísimo más atrás, hubiese más profundidad, pero no diríamos que es un espacio contenido. Si un espacio no está contenido, no hay una seguridad del ser humano, porque uno como que siente que no hay algo que está definido. La razón no te permite entender que ese espacio es indeterminado. Nosotros necesitamos tener espacios que nos den seguridad, y esos son espacios con paredes. La vegetación en el exterior trabaja como si fueran paredes, trabajan como si fueran muros. Aquí hay un espacio, en la parte de acá adelante hay otro espacio, y va a estar contenido solo por la vegetación. Se pueden ir generando subespacios dentro del espacio total. El objetivo principal de cualquier diseño exterior es manejar este espacio como un fin utilitario. Es de recreación, es de circulación, es de estancia, es de reposo, es educativo, ¿sí? Es de producción, que sería lo igual a utilitario. ¿Para qué sirve el espacio? Entonces, ustedes, para el momento en que diseñan, primero condicionamos. ¿Cuál es el contexto que tenemos? Después, ¿para qué va a servir? Y en base a eso, nosotros vamos a empezar a pensar. El jardín, ¿qué estilo va a tener? Para este jardín voy a definir tal vez algo rústico, un colonial, un jardín zen, un jardín formal, un seco, un tropical. Pero este estilo va a estar en relación con el tipo de arquitectura que acompaña a este jardín. Porque a la larga no tienen lenguajes separados. Tenemos que trabajar en una unidad. Vamos a elegir plantas, pero estas plantas se pueden colocar en este espacio a través de puntos focales. Los puntos focales son algo que te atrae, que te llama la atención. Las plantas también se les trabaja como si fueran estructuras. El fondo, que es en la imagen como le vimos anterior, están al fondo unos árboles, ese es el fondo vegetal,
que hace que tu visual se quede solo en ese espacio. O te van a ayudar a ir definiendo los senderos también. Hay que buscar elementos que complementen el jardín, caminos, senderos, matas, que serían las plantas más pequeñas, maceteros o accesorios. En este caso, no sé si es que ven esta imagen de acá abajo, aquí hay un sendero y sabemos que la vegetación, por ejemplo, la que está del lado izquierdo, la que les estoy marcando, esta de aquí sirve de estructura. Pero aquí hay un punto focal. ¿Dónde está el punto focal? Es un punto de atracción. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Paula Caldas. Profe, perdón, se me cortó el internet, ¿me puede repetir? En esta imagen, ¿cuál es el punto focal? ¿Cuál es el punto de atención que tenemos? ¿Qué nos atrae de esta imagen? El camino tal vez, o el color de las flores ¿Qué color de las flores? de la imagen. Es este punto, este, solo este. No sé si es que le pueden ver, chicos. Tenemos un camino en este sentido, pero yo tengo una vegetación, en este caso es toda esta mata de acá que me estructura, y en medio de este sendero aquí tengo unos elementos verticales. O sea, en cuanto a un tema geométrico, esta sería la conformación que tengo de este jardín. Ahora, en la imagen que está al lado, no sé si es que le ven en la imagen de lado, la vegetación me está mostrando que hay diferentes formas geométricas. Entonces, la vegetación aquí sirve como si fueran líneas de textura de todo este espacio. Pero se podría decir que la vegetación también nos estructura. Miren este grande vegetación de aquí. Hasta cierto punto podrían decir que nos tapa. Vean este elemento. Ocupa un buen plano visual de todo el espacio. Pero también tenemos estos elementos de aquí. Por la dimensión que tiene, una persona debe estar pequeñita, más o menos de este tamaño aquí. Vean el tamaño que llega a tener estos elementos. Entonces, esto también sirve de estructura. Son esos elementos verticales que van a dar profundidad a este espacio. Como aspectos a tener en cuenta, nosotros vemos el tipo de la construcción. ¿Qué pasa alrededor de esta construcción? El jardín debe tener líneas rectas y ángulos que los rodean. A medida que el jardín se va alejando de la construcción, puede ir aumentando la variedad de formas, de manera que pueda empezar a predominar las curvas y los círculos. Las áreas de mayor superficie se ocupan con césped, mientras que los arbustos y los árboles constituyen un verdadero esqueleto del conjunto. Cuando los terrenos son lo suficientemente extensos a una distancia considerable de la construcción, cabe la posibilidad de crear zonas ajardinadas más naturales con mayor predominancia de árboles y un aspecto más desordenado. Estas son zonas de bajo mantenimiento. Mientras más cerca estemos de un elemento arquitectónico, nosotros tenemos que tener esta conformación. Es más formal. La vegetación que está más suelta, más libre, tiene que quedarse mientras más lejos estemos del elemento arquitectónico, para que no le robe importancia al elemento arquitectónico. Las líneas rectas siempre te van a marcar autoridad. Estas son bastante estrictas. Las líneas que son orgánicas en los trazos, sobre todo de los senderos, siempre te van a mostrar dinamismo. Cuando hacemos la observación de nuestro espacio, vamos a ver si que tal vez tenemos características del suelo, cómo es la tierra, qué tipo, ¿hay viento o no hay viento? ¿De dónde corre el viento? ¿Es de un lugar muy ventoso o no? ¿Hay lugares con sol y con sombra? Si es preferible y se puede, hay que hacer un estudio del suelo para poder saber qué características tiene, para poder llegar a plantar plantas. No se puede poner en cualquier tipo de tierra las plantas. Hay unas plantas que aceptan pHs, que es ácidos o que son alcalinos. Entonces hay que hacer una valoración. Hay suelos arcillosos, limosos, calcáreos. Creo que eso sí han visto en ciencias naturales, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de suelos. Entonces, para poder saber qué plantas tengo que sembrar, hay que analizar qué tipo de suelo tengo. Esto dentro de un diagnóstico.
En los casos de que haya existido un jardín antes, por ejemplo, y nosotros quisiéramos modificar ese jardín, necesitamos saber qué plantas están presentes y cuál de ellas valen o no como para que se puedan quedar. Eso es lo que va a pasar en sus jardines ahora. Vamos a levantar y vamos a ver qué tipo de vegetación hay, cuál se ve que está descuidada, qué vegetación parece que sí está bien, cuál es la que más les gusta, porque en base a eso después condicionamos un diseño. Vamos a pensar también en otros factores como la presencia habitual de niños, de animales, alguien juega ahí, cuál es la actividad que cumple el espacio, los jardines que ustedes tienen. ¿Qué periodo tienen ustedes, por ejemplo, de uso de ese espacio? ¿A sus papás les gustan las plantas o no? ¿Son lugares en donde hay animalitos? En base a eso, una vez que observamos todo, empezamos a condicionar qué elementos están presentes dentro de un jardín. Uno de los elementos es el césped, ¿sí? Es nuestra alfombra verde. Este césped es una planta que es rastrera. Quiere decir que es una planta que crece en sentido horizontal. Me pueden decir no, porque cuando no cortan el llano de mi casa se hace altísimo. Sí, pero el desarrollo radicular del césped, en este caso del quicuyo, que es lo que hay aquí en la ciudad de Cuenca, es horizontal, por eso es que es un cubresuelos. Ahora, hay diferentes tipos de suelos y hay diferentes tipos de césped. Por ejemplo, en la primera imagen, no sé si le ven en esta de acá, este es un césped delgadito, finito, como si fuera una alfombra. Este de aquí se suele llamar césped filipino y se da en la costa. Es un césped aniñado, le gusta la sombra, pero le encanta tomar el agua. Nunca crece como el quicuyo. Un quicuyo puede ser medio más el que les estoy mostrando ahorita en la imagen, el del lado de la derecha. Es más agresivo, más duro. Y el del medio puede ser un césped por semilla. Pueden ustedes también considerar el sembrar un espacio verde, pero a través de semillas, pero hay que cumplir con procesos de germinación, evitar que los pájaros se coman las semillas. El problema de este es que se tiene que tender semilla y después otra vez semilla, así hasta que se vayan cubriendo todos los huecos. El crecimiento radicular es diferente. Nosotros tenemos que saber qué plantas vamos a poner en el jardín. Entonces, con el ejercicio de hoy día vamos a ver qué plantas están en el jardín de su casa. Para eso nosotros tenemos que considerar que hay condiciones de luz, de suelo, de temperatura y de humedad que son básicas para poder saber qué planta debe o no ponerse en ese sitio. El resultado final en cuanto al tema del jardín va a depender en gran medida de las plantas que ustedes utilicen, del volumen que estas plantas cuando vayan creciendo generen, de la estructura geométrica, qué forma tiene la vegetación, de los colores que ustedes utilicen o de las flores. Al contrario de lo que pueda parecer en principio, no se deben seleccionar las plantas en función de la belleza de sus flores, porque las flores, hay plantas que no todo el tiempo están floridas. O ustedes ponen una planta y no hay la cantidad de luz suficiente y la planta deja de florecer. Y el jardín empieza a ser monótono. Se debe condicionar la selección de las plantas en base a la forma que tiene la planta, al volumen, al tamaño, a la textura, o por el hecho de las condiciones que están en ese espacio y que sean favorables para la supervivencia de la planta. Si son lugares en donde la tierra es árida, no podemos poner plantas que sean muy exigentes. Entonces posiblemente nos toca trabajar con un estilo de un jardín seco, porque ya estamos condicionados por una estructura, por ejemplo, en este caso de suelo. Hay que evitar excesivas variedades de plantas. No se pueden poner más de 4 variedades de plantas en un jardín. No es aconsejable, a menos que quieran hacer ustedes alguna intervención medio más educativa, que quieran hacer medio tipo jardín botánico, en donde la gente pueda aprender sobre la vegetación que ustedes colocan. Es aconsejable tener un diseño sencillo, no recargado, mediante la selección de un color dominante y la agrupación cuidadosa de distintas variedades. ¿Qué son los árboles? Para poder llegar a determinar qué tipo de vegetación utilizamos, tenemos que saber que tenemos diferentes categorías. Unos van a ser los árboles, otros son los arbustos, otras son las plantas herbáceas, otros son los cubresuelos. En este caso,
Los árboles. ¿Saben qué son los árboles, no es cierto? Una sola copa, tiene un solo tronco. ¿Cómo le diferencio de cualquier otra planta? Duran muchos años, viven muchísimo tiempo, pero su tronco está lignificado. Quiere decir que es una estructura dura. La ventaja de tener árboles en el jardín es que nos va a ayudar a generar lugares de sombra. Se puede estructurar un jardín a partir de la presencia de los árboles. Son elementos que nos van a generar visuales también y son puntos de atracción, pueden ser puntos focales. Un buen árbol en mitad de un jardín es un punto de atracción. Las copas de los árboles suelen tener diferentes formas geométricas. Hay en forma de esferas, de columnas, son pendulares, de sombrilla, y casi siempre nos van a contribuir a crear diferentes efectos, sobre todo cuando hay sombra. Cuando recorre el sol y está poniéndole en sombra al árbol, esa sombra se arroja sobre el suelo y nos podría ayudar a dibujar sombras en los pisos. Ahora, una cosa de los árboles, hay árboles que se les caen las hojas y hay otros árboles que se permanecen con las hojas todo el tiempo. Entonces, aquí hay una clasificación. Hay árboles caducos y hay árboles perennes. Los árboles caducos son esos que mudan las hojas cada cierto tiempo. Entonces, ensucian el piso, que da un gusto. Pero la ventaja que tienen en un tema ambiental es que absorben una cantidad de polución y de contaminación ambiental muy fuerte. Como tienen las hojitas como si fueran filtros, absorben todo eso, se les cae e inmediatamente les salen hojas nuevas para que sean nuevos filtros. Entonces, si sabemos que podemos trabajar en espacios en donde hay contaminación o cerca hay muchísimos vehículos, se podría plantear el hecho de trabajar con un árbol caduco. Esa como una de las recomendaciones, por ejemplo, de diseño. Ahora, según su tamaño, viene el tema este de la clasificación. En la imagen de acá abajo van a ver, este es un árbol, ¿sí? En la parte superior, esta imagen que les muestro es un arbusto. Y las plantas estas que tienen las flores pequeñitas son herbáceas. Herbáceas porque los tallos son como hierba, están llenos de agua. Ahora, se clasifican las plantas en base a su forma de reproducirse. Hay plantas sin flores, que son las criptógamas. En este caso están los musgos, ¿sí? Estos musgos, estos que se empiezan a dar en medio de lugares con mucha humedad, son como si fueran unos cubresuelos. Los helechos, que son estas plantas que están aquí al medio, los helechos son milenarios, una de las especies milenarias, y las algas son estas que son plantas más acuáticas. Pero también tenemos, según la forma de reproducirse, las plantas que son con flores. En este caso, las fanerógamas. Entonces, diferenciamos las que son las gimnospermas, son las que tienen fruto y que protegen la semilla, y las angiospermas son plantas recubiertas por su fruto. De este lado tenemos, por ejemplo, el jazmín y el rosal, es esta planta que ven aquí. ¿Ya? En este lado de acá, en cambio, podemos tener un ciprés, que es esta planta de acá. Esto de aquí como conocimiento general, chicos, porque el momento en que uno empieza a seleccionar plantas, tiene que saber cómo se comportan, para que después no se mueran y no acaben con el diseño que nosotros estamos queriendo proyectar. Ahora, los árboles también se les puede ver la utilidad ornamental. Los árboles ornamentales van a destacar por su sombra, por la proporción que van a tener, por la forma también de su follaje, por las flores atractivas que pueden llegar a tener, por la textura que va a presentar su tronco y la corteza. En este caso, vean el tamaño que puede tener esta secoya de aquí. O sea, esto llama la atención y es bella por el tema de su tamaño, de su forma, de su proporción. Pero también tenemos árboles, por ejemplo, en la universidad, no sé si se acuerdan, hay una época del año en donde hay unos árboles rosados y la universidad se pinta así, con unos árboles rosados, que es más, es parte de la publicidad del campus. Florece. Por ejemplo, esos árboles se llaman arupos, se les caen todas las hojas y se llenan de flores, eso es muy atractivo. Entonces podríamos utilizar un árbol de esos como una herramienta de diseño. Aquí les muestro esta imagen, vean en dónde está el ratón. Este de aquí, por ejemplo, es de un sauce, pero es atractivo por la forma que tiene, es pendular, como que tuviera las hojas chorreadas. Este se vincula mucho a los ríos aquí en Cuenca, están siempre a sus bordes. Entonces, les doy más o menos tips como para que traten de ver a la vegetación desde estos aspectos,
como herramientas para el diseño. Hay también el tema de árboles frutales, árboles que nos van a servir cada cierto tiempo, nos van a dar su fruto. Entonces, dentro de eso, en nuestra variedad en la ciudad, podemos tener cítricos, también hay café, también pueden tener manzanas, peras, duraznos. Y también podríamos después a esto sumarle como una consideración de plantas herbáceas a todas las medicinales, por ejemplo, como para que tengan una utilidad en los jardines. Otras son los arbustos. ¿Sí? Aquí en los arbustos podríamos hablar que hay caducos, semicaducos y persistentes. Entonces, los caducos son esos que se les van a caer las hojas, semicaducos se les cae parte del follaje, sobre todo en temas invernales, y los persistentes son los que no pierden sus hojas. Los arbustos no tienen un solo tallo, van a tener varios tallos. Y la ventaja de los arbustos es que, vean en esta imagen de la parte de abajo, pueden tener follaje desde la parte que roza con el piso. Entonces, pueden tener tal vez setos que se vean como cerramientos continuos, como si fueran formas sólidas vegetales. Eso se logra con los arbustos. ¿Qué consideran en los arbustos? El fondo, qué altura va a tener. Si estos arbustos generalmente ocultan los muros divisorios, los cerramientos, tal vez la escala también. Deben mantenerse de fondo, es decir, tienen que mantenerse en la parte de atrás de un jardín y en la parte de adelante poner herbáceas, solo para que sirvan como parte de la estructura de un jardín. El tema de la coloración, colores más intensos, acortan visualmente la distancia del grupo arbustivo. Mientras más fuerte sea el color, va a hacernos percibir que ese elemento está más cerca a nosotros. Entonces, si un jardín es pequeñito y nosotros queremos que se vean grandes, tendríamos que hacer lo contrario. No poner un fondo, porque eso quiere decir que nos va a limitar visualmente más el espacio. O sea, hay ciertas herramientas que nosotros nos vamos jugando. El tema de la máxima floración también de los arbustos debe considerarse para mantenerse especies en flor en forma permanente. Los arbustos florecen más que los árboles, pero menos que las plantas herbáceas. Entonces, si quieren hacerle atractivo al jardín con flores, hay que tratar de meter un tema más de arbustos. Otro elemento van a ser las zonas duras. Las zonas duras van a estar considerados en cuanto al tema de los elementos que ponemos alrededor de las plantas. Estos definen el estilo y el uso que se les dará. Por ejemplo, en esta, que sería una representación de un jardín zen, si ven, hay una mezcla infinita, pero de plantas, no tiene tanto carácter zen, pero bueno, estas son las interpretaciones que también se hacen. Aquí está la gravilla. La gravilla es considerada un elemento duro, una zona dura que se debe abordar también como una herramienta de diseño. En este otro caso, esta imagen nos muestra un jardín más seco, por eso la gravilla y las piedras alrededor de las plantas. Los pavimentos, esto dentro de zonas duras. Los pavimentos, si es que ustedes tienen senderos, por ahí hay bordillos, cómo me conecto de un lugar al otro, tengo una vereda. Esto va a definir también los paseos que hay internos dentro de estas zonas. ¿Cuál es el material? Eso es algo significativo también. ¿Qué material ustedes tienen, por ejemplo, en sus jardines? Es lo que vamos a hacer ahora. Pero a través de eso, pensar, cuando tengan que diseñar, ¿qué material le pusieron? Y eso tiene que ver mucho con el estilo. Si hago un estilo moderno, por ejemplo, no me iría con gravillas o con algún elemento medio más de ladrillo, eso es medio más rústico. Tal vez trabajo con placas de hormigón. Entonces el material se relaciona también con el estilo. También hablamos de los escalones, esos que nos sirven para conducir jardines que están de un nivel al otro. ¿Qué tipo de material tienen también? Si es que tal vez son rampas, ¿qué pendiente tienen? Y a través de estos escalones uno puede, igual que los jardines renacentistas, puedes ver un espacio desde la parte de arriba o desde la parte de abajo y se crean diferentes escenarios dentro de los espacios. Las terrazas son otros elementos presentes como zonas duras. Estas normalmente están destinadas al descanso. Y aquí es clave el tema del mobiliario que está presente en las terrazas, cómo la vegetación se juega en medio de ese mobiliario y qué tipo de piso le da fondo a la actividad que se genera dentro de este espacio.
Los muros. Estos muros pueden ser muros de jardineras. Tal vez ustedes quieren poner en los diseños que ustedes quisieran proyectar. Los muros también de cerramiento, sobre todo si es que el jardín es de exterior y se nota que el cerramiento es visualmente atractivo, o ustedes le pueden observar, o es feo, por último, igual hay que levantarle para ver cómo podríamos resolverlo. Y vamos a hablar también de un tema de materialidad en cuanto al tema de los muros. Como consejos, si su jardín es pequeño o es estrecho, el secreto consiste en crear grupos de arbustos de colores suaves, con coloraciones blancas y cremosas o azuladas, para que se vea más amplio. Aquí abordamos un tema que se llama la teoría del color. ¿Qué utilizamos como teoría de color? Vamos a tener una clase en donde hablemos de las herramientas de diseño ya, pero considerando desde el lado del arte. Por el contrario, si el jardín es amplio, nos sugiere que se debe plantar arbustos de floraciones intensas, rojos, amarillos, anaranjados, si es que es grande, porque los colores cálidos y sobre todo estos sólidos hacen que el jardín se vea más chiquito. Y si ya de por sí el jardín es grande y se ve un poco más pequeño, se ve proporcional. Un jardín pequeño puede tener un foco visual, quiere decir algún elemento que sea atractivo. Este puede ser una pileta, pueden ser un par de ollas, de tinajas, un elemento que sea atractivo, en la mitad del jardín un mobiliario, algo que nos invite a mirar, a percibir que posiblemente ese jardín es más grande, porque nosotros distraemos la vista del usuario. Es también importante el tema de las flores en un jardín, sobre todo por la textura que pueden tener las hojas que les acompañan. Es importante hacer una combinación atractiva de colores y de texturas, trabajar con los diferentes verdes que están presentes en un jardín. Ustedes a lo que levanten información de su jardín van a ver cuántas tonalidades de verdes están presentes. El verde no es solo uno. Las flores de temporada pueden ser lindas. Las de temporada son esas cuando tal vez sus mamás o las personas amantes del jardín en su casa les da por comprar flores, plantas floridas, y les traen recién compradas y están llenas de flores, pero así espectaculares. Y después de un tiempo dejaron de florecer. Entonces se sienten frustradas porque piensan que les estafaron, porque les vendieron plantas que ya no valen y de nuevo vuelven a comprar otras por el afán de seguir teniendo con color la casa. Pero hay plantas, y las plantas herbáceas por lo menos se distinguen en plantas que son bianuales, otras que son anuales y otras que son perennes. Las bianuales quiere decir que solo duran 2 años, las anuales solo duran 1 año y las perennes duran 5 años. Si es que una planta solo dura 1 año, quiere decir que su floración es acelerada. Crece rápido, florece rápido y se muere rápido. Pero es porque esa es la consideración que tiene esa planta, la fisonomía que tiene esa planta. Entonces, cuando nosotros abordamos y decimos flores de temporada, posiblemente son esas plantas, esas que solo van a florecer 1 vez al año. Entonces, hay que tratar de cuidar muchísimo el tema de estos elementos dentro de un jardín, antes de poder percibir cómo los terminamos de interpretar.